Y Bien. ya estuvieron viendo más o menos el Power, porque sería bueno que para la clase de mañana, que es un poco una clase de repaso, lo tengan visto como para, si le han quedado dudas con algunos temas, los podamos volver a ver. Bueno, vamos a continuar Profe, con, digamos, ahora lo que vamos a hacer en esta clase, más que nada, es ir ampliando conceptos que ya vimos y que los amplía el doctor Rodríguez. O sea, vamos a ver detenidamente los diferentes tipos de lagunas, también vamos a ver detenidamente qué significan las contradicciones, cómo las podemos solucionar. Vamos a ver qué es lo que sucede con las contradicciones que pueden llegar a existir con los principios constitucionales y cómo los resolvemos. Bien, lo primero que tenemos que tener en claro es lo siguiente, que no hay dudas que independientemente de que el sistema jurídico es predominantemente un sistema dinámico, porque en el vértice de la pirámide jurídica tenemos principalmente órganos de creación, también y sobre todo en las constituciones contemporáneas tenemos toda una parte dogmática que establece declaraciones, derechos y garantías, y no solamente operan estas declaraciones de derechos y garantías en los sistemas jurídicos contemporáneos como límites en cuanto al contenido de las normas que pueden dictar los órganos de producción respecto a que pueden dictar todas aquellas normas siempre y cuando no contradigan a estos principios constitucionales, vemos que también estos principios también autorizan ahora no solamente a respetarlos, sino también a poder dictar normas que tengan un contenido que se derive de estos principios constitucionales. Por ende, nosotros tenemos dentro de un sistema jurídico normas que pertenecen al sistema por haber sido creadas de acuerdo al órgano y también de acuerdo al procedimiento que establece el sistema, pero también tenemos otras normas que integran el sistema porque son deducibles de normas que se encuentran dentro del sistema. O sea, el sistema está integrado por las normas que se derivan o que pertenecen al sistema por el criterio de legalidad. El criterio de legalidad está referido al órgano y al procedimiento, y normas que integran el sistema, o que pertenecen al sistema, y que son normas que se deducen del contenido de otras normas que pertenecen al sistema jurídico. Y este criterio es el criterio de deducibilidad, y el criterio de deducibilidad es el criterio que rige dentro de los sistemas estáticos. En cambio, el sistema de legalidad es el que rige dentro de los sistemas dinámicos. El sistema jurídico es un sistema predominantemente dinámico, pero que también contiene normas que lo integran, que se derivan por el criterio de deducibilidad, el criterio lógico. Para que no se compliquen, ¿se acuerdan cuando vimos en sintaxis y vimos que la sintaxis comprende los conceptos jurídicos, aquellos términos primitivos que integran un determinado lenguaje y además las reglas de formación y las reglas de derivación? Las reglas de derivación es ir deduciendo de determinados términos y frases de un sistema otras. Y esto se hace simplemente por aplicaciones de leyes lógicas que nos hacen realizar razonamientos que sean lógicamente correctos. Por ende, los sistemas jurídicos tienen normas que pertenecen al sistema de acuerdo a el criterio de legalidad y normas que también pertenecen al sistema por el criterio de deducibilidad. Esto está claro, ¿no? Bien. También, bueno, van realizando una serie de consideraciones, diríamos, sobre todo Jorge Rodríguez sigue a Churrón y Bulín en una obra sobre todo de ellos que se refieren a los sistemas jurídicos, que es una norma, ellos son eminentemente lógicos, y además esa obra es una obra que más que nada se dirige al tema de lo que es el análisis de los sistemas
vistos desde un punto de vista estático. O sea, para determinar si, analizando desde el punto de vista estático, el sistema es un sistema completo, coherente, y una vez identificado el sistema, se deducen todas las consecuencias lógicas para ver si los casos que de repente uno tiene que resolver se encuentran tratados y solucionados de manera completa y si no existen contradicciones. O sea, para Churrón y Bulligin, la ciencia del derecho es una ciencia que tiene dos tareas. Primero, identificar la base del sistema. Y una vez identificadas, deducir todas las consecuencias lógicas de esas normas para determinar si el sistema, ante determinados casos, es completo y si el sistema carece de contradicciones. O sea, si además es consistente. Entonces, esto es importante que tengan. Ellos diferencian entre lo que es un macrosistema, que sería todo el sistema jurídico, todas las normas válidas en un tiempo determinado, y lo que es el microsistema, que es un conjunto limitado de normas que tienen o sea, que uno delimita para un propósito concreto, ya sea el jurista, el juez, el abogado. ¿Qué es lo que hace? Si tiene que encuadrar, por ejemplo, el abogado, un caso que le trae su cliente, ya sea para contestar una demanda o para presentar una demanda, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace es individualizar el microsistema que le va a permitir realizar el encuadre jurídico del tema que tiene que plantear. Lo mismo el juez, cuando tiene que resolver, hace lo mismo. Cuando tiene que resolver, tiene que determinar qué normas resultan aplicables al caso que se le ha sometido a juzgamiento, y lo mismo hace el jurista cuando está analizando, por ejemplo, no sé, el tema de la reivindicación de los inmuebles, por ejemplo, o el tema del contrato de locación y lo que son los derechos y las obligaciones, o lo que fuese. Esto queda claro, ¿no? Bien. Ahora, hay un tema que nosotros también ellos distinguen, que los jueces están obligados a siempre resolver. Entonces, para que las decisiones de los jueces no sean arbitrarias, después nosotros vamos a ver en la última unidad cuáles son las exigencias constitucionales de los jueces, sobre todo en las democracias constitucionales contemporáneas. O sea, los jueces no pueden decir resuelvo porque se me da la gana de esta manera. O sea, tiene que fundamentar su decisión y además tiene que resolver todos los temas que les son sometidos a juzgamiento. Para que no sean, obviamente, arbitrarias, los jueces deben fundamentar el caso, o sea, la solución del caso que le es sometido a juzgamiento en las normas que considere adecuadas dentro del sistema. Se denominan aplicables a aquellas normas que satisfacen esa condición, o sea, que de acuerdo al caso sometido a juzgamiento, resultan relevantes para fundamentar la decisión que debe tomar el juez. Bulligin dice que el tema de la aplicabilidad es una relación triádica entre dos normas y el caso. O sea, para Bulligin hay una norma que declara obligatoria la aplicación a un determinado caso de una determinada norma. ¿Qué es lo que dice Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez considera que no, que en realidad una norma es aplicable a un caso si el caso encuadra dentro del ámbito de validez material de la norma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que las normas tienen un ámbito, tienen diferentes ámbitos de validez? Tiene un ámbito material, tiene un ámbito personal, tiene un ámbito temporal y tiene un ámbito espacial. El ámbito material es el contenido, es el caso que regula, la acción que regula. Es la conducta que se encuentra regulada por algún operador deóntico.
Y el resto de los ámbitos son, el ámbito personal es cuáles son las personas que quedan comprendidas en la aplicación de ese sistema jurídico. El ámbito territorial es en qué espacio se aplica, espacial, y el ámbito temporal es en qué momento se aplica. Entonces, para Jorge Rodríguez, una norma es aplicable a un caso si queda encuadrada dentro del contenido del ámbito material de esa norma y también dentro de los restantes ámbitos. Lo que suele suceder es que generalmente existen en las partes generales, ya sea del ámbito civil como en el ámbito penal y en los demás ámbitos, en la parte general, una serie de normas que establecen los ámbitos espacial, temporal y personal de validez de las normas del sistema. Generalmente, las normas se aplican a todas las personas que se encuentran en el territorio de la Argentina, sean nacionales o sean extranjeros. Esto es así. Y además se aplican en el territorio argentino. En cuanto al ámbito temporal, las normas se aplican a partir del momento en que han sido promulgadas. O sea, la aplicación es hacia adelante. Hay diríamos, una ultraactividad en el caso de las normas, porque en el ámbito penal, por ejemplo, siempre se aplica la norma más favorable a la persona imputada. Por ejemplo, si una persona comete un homicidio y luego se lo juzga y el homicidio, como fue realizado, como mató a su cónyuge o a su pareja, saben ustedes que ahora hay una nueva figura que es el tema del femicidio, que agrava la pena. Pero la persona comete este homicidio con anterioridad a la modificación. Aunque sea juzgado cuando ya está vigente la modificación, la norma que se le va a aplicar es la que regía al momento de la comisión del hecho. Ahora, ¿qué sucede si de repente una persona comete un hecho y con posterioridad el hecho que cometió se modifica la pena y la pena disminuye o se le saca una calificación? ¿Cuál va a ser la norma que se le va a aplicar? La más benigna. Aunque no rigiese cuando él comete el hecho, pero sí rige en el momento de la condena, se aplica la más benigna. También hay situaciones en las cuales, si bien las normas se aplican dentro del territorio argentino y a las personas que viven en el territorio argentino, se encuentran transitoriamente en el territorio argentino, también hay una aplicabilidad en el caso de derecho internacional privado, cuando por las normas del derecho internacional privado se deben aplicar una norma que no integra, no forma parte del sistema jurídico nacional, sino que es derecho extranjero. En este caso, también vemos que hay una excepción a lo que es el ámbito, lo que es el ámbito territorial y personal concretamente. O sea, ahí tenemos que estamos aplicando normas dentro del territorio, o sea, estamos aplicando normas que pueden estar derogadas o normas que no regían al momento en que se cometieron los hechos o normas que no integran el sistema jurídico nacional, sino que forman parte de un derecho extranjero. Esas son excepciones a lo que es. Y generalmente estas normas que se refieren al ámbito personal, espacial y temporal, están todas resumidas en lo que es la parte general de los ámbitos civil, penal, administrativo. ¿Les queda claro esto? Bueno, ¿cuáles son las normas que resultan aplicables a un caso? Las normas que son aplicables a un caso determinado son todas aquellas normas identificadas como relevantes para la solución de ese caso, y no solamente las normas explícitas, sino también las normas implícitas, aquellas normas que se deducen
lógicamente, por el criterio de deducibilidad, de normas que son explícitas dentro del sistema. Cuando nosotros tenemos un caso y lo tenemos que resolver o lo tenemos que encuadrar, puede suceder lo siguiente. Puede suceder que exista una norma que se refiere a ese caso, puede suceder que existan varias normas y que esas normas pueden ser redundantes o pueden ser contradictorias, o puede suceder que no exista norma. Entonces, si existe una norma no vamos a tener inconvenientes en lo que es la resolución, pero si existen varias normas, el problema que vamos a tener es que determinar si estas normas son contradictorias o si son redundantes. Si son redundantes no hay problema. El sistema jurídico es el mismo y lo que sucede es simplemente que tenemos reiterada una misma solución para un mismo caso. En el caso que sean contradictorios, pues vamos a ver cómo podemos resolver el tema de la contradicción y qué pasa con Kelsen respecto a la contradicción. En el caso que no haya ninguna solución, nos encontramos con una laguna. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el tema de los problemas de falta de consistencia o falta de completitud en el sistema jurídico? ¿Qué se considera? Que los sistemas jurídicos, primero, no son completos. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama principio de clausura, que establece que todos los casos que no se encuentran específicamente prohibidos son conductas permitidas. Ahora bien, lo que se discute es cuál es el carácter de este principio. Si es un principio y lo tomamos de manera eminentemente lógica, en realidad es vacío porque no dice absolutamente nada, porque prohibido es equivalente a no permitido. Entonces, lo que nos encontramos es que dice todo lo que no está prohibido está permitido, si no está prohibido, está permitido por operadores deónticos, no prohibido es igual a permitido. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que diría el principio de clausura? Todo lo que no está prohibido, no está prohibido. Entonces, lo que dice la doctrina es que en realidad, para que el principio de clausura funcione, tiene que ser un principio de clausura contingente, que realmente esté en forma expresa, contenido en una norma dentro del sistema, para que realmente sea efectivo. ¿Qué es lo que sucede con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se refiere al principio de clausura dentro del ámbito penal? ¿Sí? Bien. Respecto al tema de las contradicciones, recuerden que Kelsen considera que no es factible la aplicación de la lógica a las normas, al tema jurídico. Y, por supuesto, teniendo en cuenta esto, obviamente, el principio de clausura, el tema de las contradicciones sería existente porque no se puede aplicar una lógica a las normas. Pero además dice que independientemente de eso, no existen contradicciones entre normas porque existen unos principios que rigen lo que es la interpretación de las normas del sistema, que son lex posterior, lex superior y lex especial, que solucionan todos los problemas que puedan existir de contradicción. ¿Qué es lo que dice la doctrina en general? Que independientemente de que se pueda o no aplicar la lógica a las normas, de hecho, las normas, hay normas que son contradictorias. Son contradictorias porque en realidad no hay un único legislador, generalmente son varios legisladores, y además el otro tema que se plantea, que las normas no son todas dictadas al mismo tiempo. Entonces, obviamente, que de hecho van a surgir. Y que lo importante en realidad es tener estos dos principios de completitud y de consistencia de los sistemas jurídicos como ideales racionales a los cuales aspirar, pero que de hecho hay lagunas y que de hecho existen contradicciones. ¿Está claro? Bien.
Bueno, luego, en el libro de Jorge Rodríguez, él hace, digamos, a colación para más que nada, sobre todo, analizar el tema de las lagunas en el derecho, el modelo de reconstrucción de los sistemas que realizan Achorrón y Bolívar, que es de repente un poco complejo, o sea, léanlo como para ver, pero se los voy a tratar de explicar un poquito más clara. En realidad, nosotros, hay diferentes tipos de lagunas, pero cuando nosotros nos encontramos con una laguna, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Una cosa es una laguna y otra cosa es simplemente ausencia de regulación por falta de interés. O sea, funciona el derecho. Nosotros, el derecho, cuando uno dicta normas, en realidad lo que hace es regular conflictos que se consideran relevantes su regulación por parte del ordenamiento jurídico. Generalmente las regulaciones se realizan con el siguiente esquema, que se van a regular y va a funcionar los conflictos entre conductas, por una parte, que se consideran permitidas, enfrentadas con conductas que se consideran prohibidas. Este es el conflicto jurídico. Es prohibido versus permitido. Dentro de las conductas permitidas también se encuentran las conductas obligatorias. Yo tengo que cumplir con algo obligatoriamente, obviamente tengo que tener la permisión de poder realizar esa conducta, porque si no ahí estaríamos en una contradicción. Si yo tengo prohibida una determinada conducta, no puede ser a su vez obligatoria esa conducta, porque sí ahí hay una contradicción. Yo no puedo cumplir a la vez con lo que me establece la ley. Pero esto quiere decir lo siguiente, nosotros vamos a tener una laguna cuando el ordenamiento jurídico quiere regular una determinada conducta y ha quedado un caso dentro de los determinados supuestos que no se le otorgó una, diríamos, una específica solución. Ahí tenemos una laguna, pero no cuando hay ausencia de regulación. O sea, porque si no diríamos todos aquellos hechos que no están regulados, entonces son una laguna dentro del sistema. El conflicto jurídico es un conflicto limitado y es un conflicto que solamente se encuentra regulado en caso que el legislador considere relevante regular ese conflicto. Por ejemplo, los conflictos que se dan entre conductas permitidas versus conductas permitidas no interesan al ordenamiento jurídico. Y ustedes me van a decir de qué me está hablando. Sí, hay conflictos entre conductas permitidas versus permitidas. ¿Qué sé yo? De repente, en una empresa que tenemos un socio minoritario y un gerente. El socio minoritario tiene todo el derecho del mundo de hacerle propuestas al gerente con determinadas actividades, con determinados cambios o con determinadas, digamos, decisiones de marketing. Y el gerente tiene todo el derecho del mundo, como el socio minoritario, a no tener en cuenta aquellas propuestas que le presenta el socio minoritario. Ambos tienen derecho, uno a hacer las propuestas y otro a no tenerlas en cuenta. Y esto al derecho, o sea, no es un conflicto jurídico, porque no se da, o sea, no, en el derecho lo que se regula es, alguien tiene una obligación y alguien tiene un derecho, alguien tiene un deber y alguien tiene un derecho, que es lo que estuvieron viendo y analizando ustedes en la relación entre los conceptos jurídicos básicos. Si nadie tiene un derecho y nadie tiene un deber, o sea, no se funcionan como correlato, obviamente no tenemos un conflicto. También es un conflicto de conductas permitidas, no sé, dentro de las relaciones de convivencia, relaciones conyugales, en donde, por ejemplo, en una época, ¿se acuerdan? Gracias a Dios ya no está más, estaba el fútbol para todos. Y además tampoco hay mucho fútbol ahora. Entonces, ponías cualquier canal y tenías todos los días un partido de fútbol. A mí me encanta el deporte, yo fui atleta de alta competición, o sea que me gusta el deporte, pero me aburre soberanamente el fútbol. Y bueno, era un tema, si vos tenés un solo televisor en tu casa, tenías que, bueno, soportar el tema del partido de fútbol cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Entonces estábamos en conductas permitidas. Yo no lo quiero ver, yo lo quiero ver, además son conductas permitidas. Yo no puedo demandar judicialmente a mi marido porque quiere ver un partido de fútbol y tampoco me puede demandar a mí porque no lo quiero ver.
¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, no confundamos lagunas con no regulación, porque el conflicto resulta irrelevante para el ordenamiento jurídico, por lo tanto, no lo regula. Bien, volviendo nuevamente a cómo explican a Churrón y Bulín el tema de las lagunas. Yo lo voy a explicar con un ejemplo y de manera más sencilla. Después ustedes si quieren lo pueden ir viendo, pero de repente para ver qué tipos de lagunas hay y cuándo nos encontramos ante una laguna normativa. Por ejemplo, lo voy a hacer más clarito porque en una época se había planteado esto, ahora está resuelto porque se modificó el Código Civil. Por ejemplo, el tema de la reivindicación de un inmueble. O sea, reivindicar significa que el propietario, el titular registral de un inmueble, solicita que vuelva, diríamos, a su posesión y a su titularidad un determinado inmueble, reivindicar un inmueble. Bien, ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros tenemos diferentes casos ante el pedido de reivindicación de un inmueble. El adquirente de ese inmueble puede ser alguien que lo adquirió a título gratuito o a título oneroso. Y también puede suceder que haya obrado de buena fe en la adquisición o de mala fe. Entonces, nosotros tenemos una persona que quiere reivindicar un inmueble y lo que hay que determinar es en qué casos prospera la reivindicación y en qué casos no prospera. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 alternativas, que son 4 casos. Tenemos que el adquirente lo haya adquirido a título oneroso, o sea, lo compró, lo pagó y de buena fe. Que lo haya adquirido también a título oneroso, pero de mala fe. Sabía que había una irregularidad. O que lo haya adquirido a título gratuito, se lo donaron, se lo regalaron y sea de buena fe. O que lo haya adquirido a título gratuito y sea de mala fe. Y puede suceder que el ordenamiento jurídico diga que, que la reivindicación no prospera, o sea, no es factible, no se hace lugar si el adquirente lo es a título oneroso y de buena fe. Y también puede decir que sí prospera cuando el adquirente a título gratuito sea de buena o de mala fe. Y no dice nada respecto a si prospera o si no prospera la reivindicación cuando el adquirente es a título oneroso, pero de mala fe. Entonces, ahí tenemos una laguna. Eso es una laguna, ¿por qué? Porque la solución que da el ordenamiento jurídico no es completa. Le ha quedado uno de los supuestos casos sin solución. ¿Entienden? Esto es una laguna normativa. La solución que da el ordenamiento jurídico no es completa porque queda alguno de los casos, uno o varios, sin solución jurídica y era intención del ordenamiento jurídico resolver el tema de la reivindicación, pero no tuvo en cuenta todos los casos, se comió un caso en la resolución. Ahí tenemos una laguna. ¿Quedó? ¿Sí? Bien. También hay otro tipo de lagunas. Hay lagunas que se denominan lagunas de conocimiento. En este caso, o sea, el tema de la laguna normativa es una cuestión de tipo lógico. O sea, nosotros lo analizamos, surge simplemente de el análisis lógico. O sea, nosotros identificamos las normas que resultan aplicables al caso y lo que hacemos es deducir todas las consecuencias de esa norma y al deducirlas, que lo hacemos aplicando principios lógicos, advertimos que quedó un caso sin resolución y que lamentablemente tal vez ejecutó el caso que uno tiene que resolver. ¿Sí? Bien. En cambio, las lagunas de conocimiento es una laguna que surge en el momento en el cual uno está intentando, o sea, tengo una norma clara, pero el problema que se me plantea es un problema fáctico. Yo tengo problemas con determinadas
la existencia o no existencia de un determinado hecho, o si ese hecho reúne todas las propiedades que me exige la norma para que le sea aplicable. Yo acá lo que tengo es una deficiencia probatoria. Entonces, en este caso, generalmente los ordenamientos jurídicos establecen una serie de presunciones probatorias para poder llenar estas lagunas que se denominan lagunas de conocimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Tenía el micrófono activado. Era bueno. Bien, esperen que estamos viendo acá. Bien. A su vez, generalmente, y ante temas de deficiencia probatoria, cuando nosotros tenemos, o sea, no solamente el sistema jurídico lo que hace es establecer presunciones probatorias, sino que también, por ejemplo, en determinados ámbitos, en el ámbito penal, ante la duda se debe absolver. O sea, si tenemos dudas respecto a que si un hecho existió o no existió, se debe absolver. Es en beneficio del reo. En materia laboral también hay una presunción. En caso de duda respecto a la existencia de una relación laboral, se debe estar a la solución más favorable al derecho del trabajador, porque se considera que es la parte más débil de lo que es una relación. Bien, y después tenemos las lagunas de reconocimiento. La laguna de reconocimiento también es algo que está relacionado con el tema de la redacción de la norma. O sea, nosotros no tenemos dudas, tenemos la norma identificada. Tenemos el hecho acreditado y probado. El problema es que tenemos un problema de calificación. O sea, tenemos dudas por algunos términos que se utilizan porque son ambiguos o son vagos. Entonces, no sabemos si realmente ese hecho que tenemos acreditado encuadra dentro de esa norma porque, digamos, la redacción resulta confusa, tiene defectos. Por ejemplo, en una época, les voy dando unos ejemplos, el tema de, hay un ilícito que se refiere a animales domésticos. Indudablemente uno tiene claridad respecto a animales domésticos, pero hay en otros casos en los cuales uno duda si el animal es o no es doméstico. Por ejemplo, con el tema de los perros, que vieron que hay algunos animales, algunos perros que están catalogados como perros peligrosos. Qué sé yo a veces siempre jorobo con el tema de mi gato, tiene una cara de loco que no se puede creer, y uno a veces duda si realmente es un animal doméstico o no. Y también tenemos, por ejemplo, los pumas. Saben que pumas dicen que es un gato grande, yo nunca tuve un gato, y que son domésticos. De hecho, yo tenía una compañera de facultad que ahora está trabajando se mudó y vive en Buenos Aires y ejerce en Buenos Aires, que voy a decir, Irene Ubiki, que ellos, me acuerdo cuando habían empezado a estudiar, ellos tenían un hotel y tenían un puma en el hotel. Tenían un puma, que era, según decían, doméstico. Entonces, de repente a veces, las lagunas de reconocimiento, cuando tenemos dudas si encuadra o si no encuadra. Por ejemplo, en una época teníamos el tema de lo que era la apropiación de energía eléctrica. Si era hurto o era estafa. Porque como el hurto es la apropiación de una cosa mueble total o parcialmente ajena, lo que no se decía es si la energía es una cosa mueble. Entonces, esas son lagunas de reconocimiento. No sabemos si realmente encuadra o no en la norma que nosotros, suponemos que teníamos que aplicar. Y finalmente tenemos las lagunas axiológicas. Las lagunas axiológicas tenemos una solución, son diferentes a las normativas. En las lagunas normativas no hay solución, no hay norma. En cambio, en las lagunas axiológicas sí hay solución.
Pero esa solución se considera inadecuada para algunas pautas valorativas que se consideran relevantes. Ese es el tema. La solución se considera inadecuada axiológicamente, porque cuando se reguló no se ha tenido en cuenta alguna característica relevante a nivel moral para que la solución no hubiese sido la que se termina regulando, sino otra diferente. Ahí se habla de laguna axiológica. Hay solución, pero se la considera axiológicamente inadecuada. En la laguna normativa no hay solución. ¿Está claro? Bien. Y ojo con esto, porque este tema otra vez lo vamos a volver a ver en la interpretación. Así que, y también lo vamos a ver aplicación en el razonamiento judicial, porque casualmente los temas de lagunas son, corresponden a lo que son casos difíciles, que se los vamos a preguntar en razonamiento judicial. Así que, como regla mnemotécnica, los casos de lagunas son los que se consideran casos difíciles. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué pasa cuando hay lagunas? ¿Qué hacen los jueces? Según Hart, ¿no se acuerdan? Según Hart, según el positivismo, cuando hay lagunas y los jueces, como están obligados a resolver y no pueden aplicar la norma porque no hay una solución, la solución que da el ordenamiento jurídico es incompleta, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen discrecionalidad. Es una de las tesis del positivismo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan, no? Está todo relacionado acá. Bien. Y ahí aparece Don Working. ¿Qué dice Working? Que hay que usar principios. Que si no hay reglas, van a tener que aplicar los principios. ¿Por qué? Porque según Working, los sistemas jurídicos están integrados por reglas, integrados por principios. Y que si la solución no surge de las reglas, sí surge de los principios. Y el juez, al cual lo llaman juez Hércules, tendrá que encontrar la única solución correcta que todo caso judicial tiene y le proporciona el ordenamiento jurídico integrado por reglas y por principios. Por ende, los jueces nunca tienen discrecionalidad, porque o aplican las reglas o aplican los principios. Después vamos a analizar un poquito más detenidamente interpretación y razonamiento judicial el tema de los principios. Sobre todo, y bueno, ahora vamos a ver un poquito, porque en realidad, luego de las críticas de Working al positivismo, que están dirigidas principalmente al positivismo metodológico de Hart, se produce una división, podríamos decir así, dentro del positivismo, y tenemos dos vertientes, el positivismo excluyente o duro, que más que nada sostiene Raz, y el positivismo suave o incluyente, que es el que sostiene Hart, porque Hart dice que en realidad los sistemas jurídicos contingentemente pueden contener principios y que de hecho también contienen principios. Lo que sucede es que esos principios, obviamente, son principios que se encuentran positivizados. Que la conexión en materia de definición o conceptual entre derecho y moral es una conexión en definitiva contingente, que algunos sistemas jurídicos incluyen, además de reglas, principios. Bien. Bueno, ¿les queda claro este tema? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la noción de contradicción normativa
y luego vamos a ver más o menos cómo se soluciona, y lo que sí no vamos a analizar, si bien ustedes lo ven, pero lo pueden leer, es un poco cómo funciona todo el tema de lo que es el tema de la contradicción con el tema de la derogación y de la promulgación de normas. Vamos a hacer una pequeña referencia, pero no vamos a hacer un análisis tan detallado, porque realmente eso ya son, diríamos, profundizaciones que ustedes después podrán realizar cuando comiencen a ejercer la profesión o si de repente se dedican a la investigación. Pero ustedes más que nada lo que tienen que tener en claro es la estructura y cómo funciona y los principios. Pero de repente tal vez el detalle no me parece yo lo que quiero es que sepan cómo se caracteriza un sistema jurídico, cómo funciona un sistema jurídico y cuáles son sus características, tanto distintivas como formales. Esto es lo que ustedes tienen que tener en claro, la diferencia entre lo que es individualización de un sistema con lo que es la pertenencia de normas a un determinado sistema, pero de repente estar distinguiendo entre orden jurídico depurado, orden jurídico no depurado, el tema de la distinción, tiene que tener simplemente un concepto de a qué nos estamos refiriendo, pero no el detalle. Bien, ahora vamos a la noción de contradicción normativa. ¿Cuándo hay contradicción normativa? Obviamente cuando, primero, según Kelsen no hay, porque lo solucionamos de acuerdo a este primer tema. Pero, de hecho, sí hay contradicción. Porque los legisladores no es uno solo, sino son varios y se van dictando en diferentes tiempos y por lo tanto tranquilamente pueden surgir y de hecho existen. ¿Cuándo hay una contradicción? Cuando la persona no satisface a la vez ambas normas. O sea, si le están diciendo es obligatorio de repente una determinada conducta y por otro lado están diciendo que esa conducta es prohibida, no puede satisfacer a la vez ambos requerimientos. Entonces, ahí tenemos una contradicción, obviamente. ¿Cómo se pregunta? ¿No? Seguimos bien. Ahí tenemos una contradicción. Las contradicciones pueden ser total, pueden ser total parcial o parcial parcial. En general, como dice Kelsen, que nosotros, ahí también distingue el doctor Rodríguez entre lo que son conflictos normativos y de instanciación. En realidad, el conflicto de instanciación es cuando, es una cuestión de hecho, es cuando de repente una persona se compromete a pagar 2 deudas y resulta que llega el día del vencimiento y es el mismo día y materialmente no puede satisfacer las 2 deudas. O sea, habría un conflicto de instanciación, pero en realidad no es un conflicto lógico, es un conflicto concreto, material, de imposibilidad de cumplir con ambas conductas porque no tienen los recursos en ese momento. Pero no se confundan, cuando hablamos de conflicto normativo estamos hablando de contradicciones lógicas, de normas que regulan una permisión o una obligación y de la misma conducta están aplicando un operador deóntico que resulta contradictorio y que no se pueden cumplir ambas conductas. Sí, tengamos eso en cuenta. Bien, ¿cómo se solucionan estos conflictos? Como el sistema jurídico es un sistema estructurado y además como el sistema jurídico es dinámico y las normas se van dictando a través del tiempo, obviamente nosotros podemos utilizar diferentes principios para ir solucionando en el caso de que nos encontremos con contradicciones. Si tenemos contradicciones entre diferentes niveles jerárquicos, obviamente siempre se va, diríamos, a tener validez la norma que se encuentra en el nivel superior, independientemente del tiempo en el cual haya sido dictada. O sea, en digamos, el principio del ex superior prevalece por sobre los otros principios. La norma jerárquica superior es la que prevalece. Dentro de lo que son conflictos, dentro de una misma jerarquía, se aplican el principio de lex
posterior, o sea, en general, la norma que ha sido dictada con posterioridad, se supone que si hay una norma que está contradictoria, está derogando, aunque expresamente no lo diga, está derogando a la norma anterior. O sea, las normas posteriores van derogando a las normas anteriores y se contradicen con ella. En general, restablece la misma norma. Y el otro tema que se plantea, pero que ya es un problema más que nada. ¿Sí? La norma deroga la anterior, aunque no tenga esa intención. La norma nueva que tiene una contradicción con la norma anterior, ¿la deroga aunque no tenga la intención de derogarla? Aunque no Aunque no tenga se haya... intención de... O sea, Aunque... a ver, chicos, en realidad el problema se plantea cuando yo tengo que resolver un caso, aplicar un caso. Y cuando tengo que resolver, yo juez, advierto que tengo una norma que dice que la conducta está permitida y resulta que tengo otra norma que dice exactamente lo contrario, que es contraria. Bien, entonces en el momento que tengo que resolver, si la norma posterior, aunque no la derogue, obviamente yo tengo que optar por una u otra norma cuando resuelvo. Y es el principio que rige. El principio que rige es que si yo tengo una contradicción dentro de la misma jerarquía entre dos normas, si tengo que resolver, yo tengo que preferir la norma más próxima en el tiempo. Gracias. Esto es así. Que no tengo sin cara. No me gusta hablar con alguien sin cara, Lautaro. No es por nada, pero... Ahí está. Ahí está. Muchacho, me gusta hablar con alguien. Yo buscaba y ¿dónde está el que me habla? Bueno, ¿está claro? Perfecto. Bien. Y después el tema de lo que es la ley especial. Ahí hay un tema con la ley especial, porque en realidad la ley, o sea, los principios de lex superior y del lex posterior son principios que aplican cuestiones de tipo formal. O sea, la autoridad que dicta la norma o el tiempo en el cual se dicta la norma son. En cambio, el principio del lex especial está referido ya al tema del contenido de la norma. Entonces acá el conflicto se plantea en el momento en el cual tenemos un caso, estamos resolviendo y tenemos un problema de interpretación y respecto de alcances con dos normas. Entonces, ahí tenemos una situación en la cual no queda realmente claro si podemos aplicar los otros principios. ¿Por qué? Porque si analizamos el contenido, comienzan a entrar dudas sobre si existe realmente una contradicción. Generalmente, cuando tenemos estos problemas, se prefiere a la ley especial por sobre la ley general. ¿Por qué? Porque se supone que el legislador, cuando ha legislado en forma detallada diríamos, un caso determinado, es porque ha tenido una especial consideración con ese detalle, con esa especialización, que de repente en una norma general se diluye, ¿me entienden? O sea, cuanto más específica sea la regulación, es preferida una regulación que es más general, porque se supone que la regulación especial tiene en cuenta de forma más detallada las características definitorias que se tienen en cuenta para regular un determinado caso. ¿Entienden esto? Bien. Después tenemos otro problema, que es el tema del conflicto entre principios constitucionales. ¿Por qué? Porque ahí no podemos aplicar ni el principio del lex superior ni podemos aplicar el del lex posterior. ¿Por qué? Porque las constituciones son dictadas generalmente por una asamblea constituyente en un único acto y en el mismo momento. Entonces, lo primero que se discute es si realmente puede o no haber conflictos o contradicciones entre principios constitucionales. Y lo que obviamente la doctrina considera es que en realidad puede haber conflicto ante un caso concreto, en donde sabemos si
ante un determinado caso prevalece uno u otro principio. Por ejemplo, respecto al derecho, en el conflicto entre el derecho a la información con lo que es el derecho a la intimidad. Esto es un caso que en su momento fue planteado y fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es cuando falleció Balbín. Cuando fallece Balbín, una revista, no me acuerdo si era la revista Gente, no recuerdo qué revista, publica una foto de Balbín cuando estaba en terapia intensiva. O sea, realmente una foto que era desagradable, diríamos, porque sinceramente, si bien Balbín es un personaje, era un personaje obviamente público, el tema que se planteaba es que habían sacado una foto de él, todo entubado, todo bien, y encima en la tapa. Entonces, los familiares de Balbín hicieron, bueno, una denuncia, hicieron un reclamo, porque consideraban que se había violado el derecho a la intimidad y que realmente había sido un perjuicio, no solamente para Balbín, que termina falleciendo, sino sobre todo a sus familiares, porque la verdad, no. Entonces, lo que plantea, no me acuerdo si era Gente, bueno, la revista o el medio, es que existía un derecho, hay un derecho de información, que también tiene raigambre constitucional, y que nos encontrábamos, según decía, con un personaje de público, un personaje que, o sea, no es que fuese un personaje privado, sino que era un personaje de interés público, y que por lo tanto no se había vulnerado lo que era el derecho a la intimidad. Y ahí lo que resuelven es hacer, digamos, hacer lugar a la demanda, hacer lugar a los familiares, porque dicen que indudablemente el derecho a la información en este caso, independientemente del carácter público del personaje, tiene un límite. Y que realmente el carácter público de Balbín, carácter público de tipo político, pero la foto que habían sacado vulneraba su intimidad como persona, habiendo sacado una foto de ese tipo. O sea que tenía un límite, que era el tema del derecho a la intimidad, porque el carácter público del personaje, lo que se había divulgado no tenía nada con lo que era la actividad pública del personaje. Entonces, lo que se determina es que en materia de principios constitucionales, uno tiene que ponderar si ante un determinado caso, cuál es el principio que prevalece. Un poco lo que establece Working, que dice que con el tema de los principios, cuando uno tiene que ver qué principio se aplica, uno tiene que tener en cuenta el peso que tiene ese principio para el caso especial que tiene que resolver. También lo que se plantea ahí, plantea la doctrina, es si existe discrecionalidad por parte del juzgador respecto a la ponderación, si cuando estamos ponderando hay discrecionalidad. Y ahí se considera que en realidad sí existiría discreción si no se establecen unas pautas previas de cómo funcionan los principios constitucionales. Entonces, si hay pautas previas en donde se dice que ante la colisión de lo que es el derecho a la información con el derecho a la intimidad, tienen que prevalecer determinadas pautas, entonces no habría discrecionalidad. Si no existen esas pautas establecidas con anterioridad, obviamente nos encontraríamos con una situación de discrecionalidad por parte del juzgador. Bien. Y para finalizar, simplemente les quería comentar el tema de lo que es el funcionamiento, del tema de... Vieron que lo que se manifiesta es que en realidad nosotros, cuando tenemos que analizar un caso, el análisis que se hace es un análisis estático. Pero también tenemos que ver un poco cómo va funcionando el sistema con lo que es el tema de lo que es la derogación y de la promulgación de nuevas normas. Obviamente, los sistemas jurídicos continuamente se están promulgando nuevas normas y se están derogando normas. Entonces hay que ver un poco cómo funciona el tema de la promulgación, porque esto está relacionado con el carácter dinámico. Nosotros lo que tenemos es, lo que establecen es que hay dos formas de, diríamos, de distinguir entre los sistemas jurídicos, que lo habíamos visto ya en la clase anterior. Ras distinguía entre sistemas momentáneos y sistemas no momentáneos.
O sea, el sistema momentáneo es el que es el análisis estático de un determinado sistema jurídico en un tiempo determinado, o sea, eso es estático. En cambio, el sistema no momentáneo es el sistema en su carácter dinámico, en cómo va evolucionando. A Churón y Bulliin le ponen un nombre distinto, denominan en realidad sistema jurídico al sistema estático, en cambio, o momentáneo, y le ponen de nombre orden jurídico al sistema no momentáneo, al sistema dinámico. Y dice que hay dos formas de relacionar los sistemas estáticos con el sistema dinámico. Uno es el tema de la inclusión y otro es el tema de la pertenencia. En el tema de la inclusión, en realidad, el sistema, diríamos, el orden jurídico estaría conformado por todas las normas que integran los distintos sistemas momentáneos que fueron cambiando. En cambio, en el sistema de la pertenencia, en realidad, las normas pertenecen al sistema momentáneo. Y por el criterio de individualización, los sistemas pertenecen a un determinado orden jurídico. ¿Entienden? O sea, que la norma pertenece al sistema. O sea, no es que se acumulen en el sistema todas las normas actuales vigentes más todas las normas que fueron derogadas y todas las normas que fueron incorporadas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y que el orden jurídico se va a modificar cuando cambie el criterio de individualización. ¿Se acuerdan cuáles son los criterios de individualización? ¿Cuáles son? La regla de reconocimiento, dejar, la donante básica de Kelsen. ¿Por qué? Porque las normas derivadas pertenecen a un determinado sistema. En cambio, el criterio de individualización es el que permite identificar cuál es la primera norma positiva de un sistema jurídico que no deriva de ninguna. Entonces, cuando cambia el criterio de individualización, o sea, cuando cambia la norma fundante básica o la regla de reconocimiento, porque se produce, por ejemplo, una revolución y hay un cambio violento, cambió el orden jurídico. Pero mientras no cambie el criterio de individualización, siempre nos encontramos con el mismo orden jurídico que obviamente va a estar conformado por normas que van cambiando en el tiempo. ¿Entienden? ¿Entienden esto? O sea, el orden jurídico cambia cuando cambia la primera norma positiva, el criterio de individualización, que es el que le da unidad al sistema jurídico cuyo contenido va cambiando en forma permanente. ¿Me entienden? Es lo que le da unidad al sistema, la primera norma positiva. ¿Les queda claro? Eso es lo que mantiene la unidad de un orden jurídico, independientemente de que el contenido de un sistema jurídico que es principalmente dinámico va cambiando con el tiempo. ¿Y cómo cambia? A través de los actos de promulgación de nuevas normas y a través de los actos de derogación, porque cambia las normas que integran un determinado sistema jurídico. Cuando yo promulgo una norma, voy a agregar una nueva norma y el sistema va a ser diferente a la anterior, un contenido distinto, que además va a estar formado no solamente por esa nueva norma, sino por todas las normas implícitas que deriven de esa norma. Y cuando yo derogo una norma, también va a suceder lo mismo. ¿Me entienden? Tenemos que tener en cuenta también lo que es la derogación formal y la promulgación formal de lo que es la promulgación material y lo que es la derogación material. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo de repente puedo estar dictando una norma que ya esté comprendida, que sea redundante con otra norma del sistema. En realidad yo estoy haciendo una promulgación formal porque el sistema sigue siendo el mismo, porque las normas son las mismas, ¿entienden? En cambio, si hay una promulgación material, cuando yo realmente estoy incorporando una nueva norma al sistema. Lo mismo sucede con las derogaciones. Yo puedo hacer una derogación eminentemente formal cuando estoy derogando una norma que es redundante. No cambió el sistema. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Les queda claro? Bueno, bien. Bueno, yo diría que con esto ya me parece que estamos bien.
vimos más o menos todos, después obviamente lean el Power como para poder más o menos entender todo esto. Lo que quiero que les quede claro es lo siguiente, que los criterios, las características distintivas de un sistema jurídico, y en esto coincide la doctrina, es que el sistema jurídico es un sistema normativo, porque es un sistema que regula conductas, similar también a lo que es el sistema moral y lo que son los sistemas religiosos, pero además es un sistema coactivo porque ejerce el monopolio de la fuerza estatal. Recuerden ustedes que para Kelsen el sistema, para que sea normativo, tiene que estar integrado en su totalidad por normas, y las normas para él son aquellas que contienen un acto coactivo. Tengan en cuenta eso, porque el modelo que nos da Kelsen de un sistema jurídico es un modelo simple, es un modelo reduccionista, al igual que nos lo dan Austin y Bentham. Fíjense en ustedes que para el resto de los autores es suficiente para que el sistema sea normativo que haya al menos una norma que regule una conducta, o sea, que haya un enunciado que regule un determinado caso con una solución de tipo normativo, prohibido, obligatorio o permitido, y que es suficiente para que sea coactivo que al menos exista una norma que contenga un acto coercitivo. Algunos consideran, como Ras, que el carácter de la coacción no es un carácter distintivo de los sistemas jurídicos, porque dice que puede existir tranquilamente un sistema jurídico en donde la gente no necesite que exista la coacción para obligar a cumplir con el sistema, y que lo único que necesitan es consultar a las normas para adecuar su conducta a las normas, porque es una sociedad angelical. De hecho, no somos ángeles, y obviamente, si no existiera el tema de la coacción, sería un poco difícil, ¿no? Porque en realidad algunos tienen razones prudenciales, algunos tienen razones morales para respetar el ordenamiento jurídico, como bien dice Nino en el contexto del derecho, que es muy lindo, y yo siempre les aconsejo que lo lean, porque van a entender cómo funciona el derecho. O sea, hay gente que respeta el derecho porque tiene razones morales, lo consideran una extensión, consideran a la autoridad legítima. Pero hay que respetar el derecho porque tienen razones prudenciales, ya lo vamos a volver a ver, ¿qué son razones prudenciales? Si no lo respeto, puedo tener un problema, puedo tener una sanción, puedo tener un prejuicio, es que mejor que lo respete. Bien, entonces, obviamente, para aquellos que tienen razones prudenciales, la coacción es un elemento muy importante que además creo que todos coinciden en que es una característica distintiva. Pero también, obviamente, la religión, que es también un sistema normativo porque regula conductas, también tiene sanciones. La diferencia entre la religión y lo que es el derecho es que además el sistema jurídico es un sistema institucionalizado. Institucionalizado significa que tiene órganos de creación humanos, positivos, que además los que aplican las sanciones también son órganos humanos, positivos, no una autoridad supraempírica que nos va a mandar al infierno cuando uno se muera si no se portó bien y nos va a castigar allí. Esta es la diferencia entre lo que hace que sea distinto el orden jurídico a lo que es un sistema religioso. ¿Cómo explican el carácter de la institucionalización? Por un lado Kelsen y por otro lado Hart. Kelsen lo explica diciendo que el sistema jurídico es un sistema dinámico, aunque después dice que es en realidad principalmente dinámico. Pero, ¿por qué es dinámico? Porque en realidad lo que tiene, sobre todo en el vértice, en la punta de esa pirámide, son principalmente órganos de creación y de aplicación de normas. ¿Cómo explica el carácter institucionalizado Hart? Dice que el sistema jurídico está conformado no solamente por reglas primarias, sino también por reglas secundarias que otorgan potestades para dictar normas y para aplicar normas. Ese es el carácter institucionalizado. Y además, el sistema jurídico es un sistema, como todo sistema, que presenta características formales. Y esas características formales son la completitud, son la coherencia o la consistencia, y es la independencia. Y los defectos son las lagunas, son las contradicciones y son las redundancias. Con esto terminamos por hoy. Recuerden también los diferentes criterios de individualización y recuerden muy bien
la norma fundante básica y sus características, y la regla de reconocimiento de Hart y sus características. Y con esto nos retiramos hasta mañana. Mañana simplemente vamos a hacer un repaso y lean y veamos aquellos temas que les presentan dificultad. Si no le presenta dificultad a nadie, soy una genia explicando. Si no, normalmente. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Buenas noches y que descansen. Gracias, igualmente. Chao, buenas noches. Hasta luego. Bueno,